Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de la maldición de Joel Embiid. Os prometo que este es el último episodio que sale fuera de su tiempo, que sale fuera del momento en el que debe ser publicado, lunes y jueves. Esos son los días de The Hustle Podcast y ya hemos pasado esta semana un poco extraña. Ya el lunes tendréis el episodio, eso sí, lo grabaré por la mañana, prontito, para así poder hablar de lo que nos haya dejado el fin de semana, que va a ser mucho, lo que os digo, lo grabaré el lunes en cuanto pueda a primera hora. Que esa primera hora, claro, primera hora es relativa en función de a qué hora se levanta cada uno, pero lo grabaré lo antes posible para que esté publicado como muy tarde el lunes al mediodía. Y a esa hora, como tarde, lo tendréis publicado. Yo con mediodía me refiero a la hora de comer, ¿de acuerdo? No a las 12 del mediodía. Lo digo porque aquí cada uno, pues al igual que a primera hora de la mañana puede ser muy relativo, también lo puede ser para a qué hora es el mediodía. En fin, cuando grabo, venimos de una jornada en la que Nueva York e Indiana se han cargado a Filadelfia y a Milwaukee, que siempre me suena mucho mejor en función del equipo, ¿no? Hay equipos con los que queda mejor decir el nombre de la ciudad y con otros el apodo del equipo. Con estos en particular, bueno, con los Knicks es cierto que Nueva York me suena muy bien, los Knicks suenan muy bien, pero por ejemplo me gusta más decir Indiana que Pacers y por supuesto Filadelfia y Milwaukee antes que Sixers y Bucks. Tiene más potencia. Tiene más potencia vocal, vaya. No sé, obviamente, cuando estoy grabando cómo terminan las series entre Orlando y Cleveland y Dallas y Los Ángeles Clippers, pero de eso hablaremos el lunes, porque además, y esto va a ser el plato glorioso del fin de semana y sin ninguna duda una de las series que más expectación genera de todos los playoffs, tenemos el primer partido entre Denver y Minnesota. Así que el próximo episodio, el episodio del lunes, se va a centrar sobre todo en cómo termina el Dallas contra Clippers, termine como termine, sea en 6 partidos o sea en 7, y gane quien gane, y luego cómo empieza el Denver contra Minnesota. Debo decir que de los partidos de esta última jornada me ha encantado, porque me ha encantado ver jugar a TJ McConnell. El sexto partido entre Indiana y Milwaukee queda marcado, por supuesto, por su actuación, vamos a decir, inesperada, sobre todo en la anotación, y la anotación inesperada de Obi Toppin, los dos jugadores marcando su mejor noche de anotación en playoffs. Es que han tenido los partidos de sus vidas ambos. Debo decir que con McConnell me sorprende menos también por el carácter de jugador que tiene, aunque obviamente siendo un jugador así que se marche a más de 20 puntos ya es algo destacado, pero es que Obi Toppin ha tenido el partido de su vida justo en un partido en el que Miles Turner, que está haciendo unos playoffs, la verdad, muy interesantes, justo, y varios partidos en los que ha sido absolutamente decisivo, justo el día que Miles Turner tiene problemas de faltas, aparece Obi Toppin y hace el partido de su vida metiendo, es que creo que han metido 2 triples, por ejemplo, al contraataque, nada más llegar. También todo eso porque Indiana rezuma confianza. Os decía que Indiana aprovechaba mal sus oportunidades, pero Carlisle y los Pacers han hecho un ejercicio fantástico de confiar en lo que tienen. Porque en el primer partido no fueron ellos mismos, no vimos a los Pacers, no reconocimos al equipo que sí hemos visto durante toda la temporada regular y que nos ha encantado con ese estilo tan eléctrico, pero tampoco aprovecharon las ventajas, ¿no? Aquello que hablábamos de, oye, se está cargando Milwaukee las ventajas de Indiana porque están cambiando todos los bloqueos, y entonces no pueden penetrar, pisar pintura y dividir, echar la pelota fuera a un tirador, pero claro, tampoco están aprovechando que Siakam se queda emparejado con Damian Lillard tras un cambio. Bueno, pues ¿qué han hecho ellos? ¿Aprovechar las ventajas de los Bucks o confiar en su estilo? Han confiado hasta el final, y no es una confianza ciega porque sí, no es una fe irracional que no tiene ningún sentido, al contrario, es el resultado de trabajo y entrenamiento más un plan adecuado. Sí que debo decir que hay otra parte, y es que
me parece inaudito y un fallo muy grave de Milwaukee, clave para que hayan sido eliminados, el hecho de que los Bucks no han sabido responder a uno de los recursos más habituales de Indiana que hemos visto en estos playoffs, pero que hemos visto también durante la temporada regular, como son las Ghost Screens. ¿Qué son las Ghost Screens? El propio nombre lo dice, bloqueos fantasma. Y ya digo que esto es algo que lleva utilizando Indiana toda la temporada regular, que han utilizado incluso más en playoffs y Milwaukee no ha tenido respuesta. El ejercicio en sí es muy sencillo y es básicamente que el bloqueador, ya sea un grande o un pequeño, porque también hemos visto bloqueos invertidos, que al final es uno de los movimientos más habituales en la NBA, por ejemplo, en este caso, bloqueos directos entre TJ McConnell y Tyrese Haliburton. De hecho, Tyrese Haliburton, que suele ser el protagonista de los bloqueos directos de Indiana, siendo él quien lleva la pelota, hemos visto, por ejemplo, en este sexto partido, cómo era TJ McConnell el que llevaba la pelota y ponía el bloqueo Tyrese Haliburton. ¿Para qué? Para tratar de embarullar a la defensa, tratar de conseguir un cambio favorable, porque sí, Milwaukee tiene a Patrick Beverley, pero también tiene a Damian Lillard y a Malik Beasley, que ellos ya de especialistas en defensa tienen bastante menos, tienen bastantes problemas atrás. Y a lo mejor ya no es solo el conseguir que tengas ese cambio favorable y poder atacarle, sino que creas confusión en la defensa porque es algo menos habitual. Vale, si te pillan una vez lo puedo entender, pero es que lo han hecho muchas. Tienes la opción de jugarlo entre dos manejadores pequeños, lo que decíamos de McConnell y de Haliburton. También lo hemos visto mucho con Aaron Nesmith, una de las revelaciones de este equipo de Indiana desde el día 1 de la temporada, que básicamente Nesmith lo que hace es poner el bloqueo y antes de hacer el contacto, quitarse y hacer el pop para dar esa opción de tirar. Pues Indiana ha invertido mucho en estos bloqueos. Y claro, combinan dos partes. Combinan el movimiento del roller, del continuador, que en muchas ocasiones es Pascal Siakam. Ahora hablamos de Pascal Siakam. Y lo que hace él, justo antes del contacto, se quita y se desliza. Que es algo que no se espera a la defensa. Porque normalmente el que defiende, el de tu equipo, si estamos en la defensa, el de tu equipo que defiende al pívot, al bloqueador, le canta a su compañero que le van a poner un bloqueo. Entonces, el base que está con Haliburton, Patrick Beverley o quien sea, está esperando un bloqueo. Y de repente no hay ese contacto que tú esperas, no hay ese contacto de un cuerpo que tú ves venir hacia ti y que lo que hace es deslizarse y desaparecer. Y combinan esa parte, que de nuevo la defensa no se espera, con una arrancada sobre bote que tiene Haliburton, que a simple vista no parece nada del otro mundo, pero mete como una hesitation, mete ese movimiento sobre bote que hace que el defensor se congele durante un pequeño instante. Y si combinas las dos partes, pues la defensa se queda noqueada. Pero ostras, ¿tantos partidos uno tras otro sin respuesta? Es que Indiana lleva haciendo esto de las Ghost Screens desde el día 1 de la temporada. Y Milwaukee no ha tenido la más mínima solución. Ni en cuanto a lo táctico, ni en cuanto a personal. Porque, claro, es que en este sexto partido, en el que Milwaukee cae y que Indiana responde todos los parciales de los Bucks, hemos visto cómo se seguían comiendo estos bloqueos. Pero en la primera parte y en la segunda. Se los seguían comiendo uno tras otro. ¿Cómo puede ser? ¿Es una cuestión de personal? Porque es lo que decíamos, vale, tienes a Patrick Beverley, que es un especialista defensivo. Ojo, no es hoy en día ya uno de los mejores especialistas defensivos, tendrá días mejores y peores, pero no es el mejor noche tras noche para defender a Tyrese Haliburton. Pero claro, tienes a Lillard, tienes a Beasley, ahí se te cae un poco ya el cuadro entero. Y encima, pues no tienes a Giannis Antetokounmpo para ayudar, corrigiendo él luego con las ayudas. Pero lo dicho, ¿es una cuestión de personal o es una cuestión de planteamiento? Porque está Doc Rivers en la banda. Y de verdad, yo no he visto un solo ajuste para las Ghost Screens. De nuevo, desde aquí, desde mi cuarto, con las pantallas. No estando ahí dentro, me falta información. Pero precisamente faltándome información, ¿por qué narices desde fuera sí que parece que las Ghost Screens, algo simple y a la vez muy difícil de defender, ojo, que no parezca que es algo sencillo, ha sido un auténtico tormento para Milwaukee?
y no han encontrado solución. Las lesiones de Lillard y de Giannis, y también el hecho de que Middleton esté tocado, pues son la excusa perfecta para que Doc Rivers pueda seguir en el cargo. Son la excusa perfecta para explicar por qué este año, pues ya nos lo contará en un año o dos, quizá cuando esté en un nuevo equipo, nos viene a contar pues que es que justo, claro, las lesiones y en este partido yo iba a hacer esto, pero sin Giannis no podía hacerlo. Pero sí que debo decir que no me ha gustado nada ni la entrega, hablando de actitud, ni el plan de juego, la presentación que proponían estos Milwaukee Bucks. Porque en Indiana hemos visto partidos malos, pero hemos visto algo diferente. La energía que tenía el equipo era impresionante en el sexto encuentro. Sí que les veíamos cerrar más las líneas de pase, ser más agresivos a la hora de pasar los bloqueos, arriesgar incluso un poquito más en algunas rotaciones defensivas. Milwaukee ha tenido un enfoque muy, muy, muy conservador y claro, sin Lillard, aunque haya vuelto para el sexto partido, sin Giannis, con Middleton tocado, pues es muy difícil. Es muy difícil. Y de nuevo, la ausencia de Giannis lo condiciona todo, sobre todo su potencial emparejamiento con Pascal Siakam. Siakam ha brillado. Siakam sube el suelo competitivo de estos Indiana Pacers. Y si no tienes a Giannis enfrente, pues más fácil para ti. Pero es que esto también es parte del juego. Y Milwaukee nos ha mostrado que tenía poquito que ofrecer. Más allá de su veteranía, de su saber jugar, de la calidad. Pero se han quedado muy cortos. Se han quedado cortos. Sobre todo en cuestiones más allá del resultado final, más allá de los parciales que respondo. Y la plantilla que tienes es la plantilla que tienes. Las lesiones es lo primero que explica todo esto. Pero no lo único. Y las lesiones no pueden servir para tapar las cosas que han hecho mal los Milwaukee Bucks. Pero me temo que con Doc Rivers en el banco sí que servirá. Tenemos mucho de lo que hablar, aunque hoy tenemos un protagonista en concreto. Bienvenidos a The Hustle Podcast. La primera vez que vimos a Joel Embiid en unos playoffs fue en el año 2018. Es curioso porque una temporada antes, en la 16-17, los Sixers ganaron 28 partidos y perdieron 54. Pero, claro, tenían el que se consideraba uno de los mejores núcleos jóvenes de toda la NBA. Y en la temporada siguiente, en la 17-18, van a playoffs con un récord de 52 victorias y 30 derrotas. Se convierten de forma automática en uno de los equipos de moda. Tienen a Ben Simmons, rookie del año, y en Joel Embiid, un jugador que en su segunda temporada en la liga se convierte ya en All-Star y termina segundo en las votaciones para defensor del año. Ya aparece también por las del MVP, si no me equivoco, asomándose al top 10. Un jugador de segundo año, cuidado. Y además de Simmons y Embiid, presentaban un mix de veteranos y de jóvenes de diferentes perfiles que era muy interesante, muy curioso. Un equipo muy bien construido y muy bien rodeado alrededor de sus dos estrellas jóvenes. Tenían, dentro de la rotación principal, a J.J. Redick, con 33 años, a Marco Bellinelli, con 31, e Irsian Ilyasova, con 30, estos dos jugadores que llegaron cortados después del deadline de febrero, y oye, que les hicieron un apaño muy bueno hasta el final de la temporada, playoffs incluidos. Robert Covington, 27 años, en su mejor momento como jugador de baloncesto. TJ McConnell, con 25 años. Y Dario Saric, empezando, con 23. Llegaron a playoffs, arrasaron a Miami en primera ronda, 4-1. Se hablaba, cuidado, de si podían ser ya incluso una amenaza. Pero luego Boston les supera por 4-1 también en semifinales de conferencia y hacen sufrir un poco a todos. Hacen sufrir a Joel Embiid, hacen sufrir a Ben Simmons en el juego en media cancha sobre todo. Redick también recibe muchísima más presión y no está en sus números habituales. En fin, aquellos Sixers todavía no estaban para competir en el gran escenario. Eran muy interesantes, eran muy jóvenes
y se veía un largo y prometedor camino por delante. ¿Quién le iba a decir, quién nos iba a decir que 6 años después, siendo MVP de la NBA, Embiid y los Sixers no habrían alcanzado nunca las finales de conferencia este? Vemos que han disputado 7 playoffs juntos, con 2 caídas en primera ronda, incluyendo la de este año, la de 2024, contra los New York Knicks, una serie muy ajustada, pero que has caído en primera ronda, y 5 derrotas en semifinales de conferencia. La primera, que fue realmente la más cercana, en la que los Sixers sí que tenían un equipo que podía representar una seria amenaza para el título. De hecho, quién sabe lo que hubiese sucedido si en el 7º partido de las semifinales del Este de 2019 no aparece ese, histórico y ya mítico tiro de Kawhi Leonard que clasifica a Toronto. ¿Quién sabe lo que hubiese sucedido? ¿Quién se hubiese impuesto en esas finales de conferencia? ¿Milwaukee o Filadelfia? Con Butler, con Embiid, con Simmons, con Redick, con Tobias. ¿Quién se hubiese impuesto? No sabemos, la verdad. ¿Cómo hubiese cambiado la historia de la NBA sin ese disparo, sin ese lanzamiento? Como os digo, en 2019 es la primera vez que llega a semifinales, muy prontito realmente, si estamos hablando de que sus primeros playoffs son en 2018, ya en 2019 se queda a nada, se queda a un tiro de las finales de conferencia. Luego saltamos a 2021, pierden de nuevo en el 7º partido de las semifinales del Este, en esta ocasión contra Atlanta Hawks, en una serie que ya viene a ser muy complicada. Han pasado 3 años de la primera aventura en postemporada, pero 2021 ya no se respira igual. Es el año en el que empieza el final de Ben Simmons. Es el año en el que los Sixers ya tienen otro entrenador. Ya no está Brett Brown, que era quien les había acompañado durante su desarrollo. Y esa derrota, si la de 2019 contra los Raptors fue muy dolorosa, pero ¿qué vas a hacer? Si te meten ese tiro, aplaudes y te vas, no te queda otra. O te vas muy jodido, ahí ya cada uno lo que le salga. La de 2021 fue muy sonrojante. Fue muy sonrojante. De hecho, vimos un ejercicio terrible de liderazgo de Joel Embiid, en el que, después de una serie desastrosa de Ben Simmons, después de un jugador que ya había empezado a perder su confianza, él y Doc Rivers, Embiid y Doc Rivers, tiran, lo que llaman en Estados Unidos, tiran debajo del bus a su compañero. Aprovechan y tienen a Ben Simmons como chivo expiatorio para una serie en la que fallan todos ellos, incluido el propio Embiid. No pierde esa serie Filadelfia porque Ben Simmons no matase la pelota cuando está solo debajo del aro con Trae Young. Que desde luego eso no ayudó, pero eso se llevó todos los focos, toda la viralidad. Pero había más responsables. Eso fue en 2021. En 2022 perdieron contra Miami en el 6º partido de las semifinales del Este, contra Jimmy Butler, el jugador al que no quisieron renovar. Les hace 32 puntos, Filadelfia se queda en 90 y se van a casa. Y en 2023, con James Harden en el equipo, el último partido de Harden con los Sixers, pierden en el 7º partido de las semifinales del Este contra Boston. Es decir, que si recapitulamos, uno se da cuenta que, claro, 2019 pierden el 7º partido contra Toronto. 2021 pierden el 7º partido contra Atlanta. 2022 pierden el 6º partido contra Miami. 2023 pierden el 7º partido contra Boston. El historial es duro, ¿eh? El historial es muy duro. Es cierto que han estado muy cerca en muchas ocasiones, nunca como aquel año del tiro de Kawhi, pero también es cierto que nunca han convencido realmente como un equipo candidato. En parte por las lesiones y también por esos problemas de transferencia, de transferir su dominio de temporada regular a playoffs que sufre Joel Embiid. Filadelfia, la realidad es que no ha sido un equipo candidato, por mucho que tenga uno de los jugadores MVP y de calibre MVP todas las temporadas, una tras otra en los últimos años. Y la realidad es que en 2024 tampoco lo eran. Yo esperaba más de ellos, la verdad.
Tienen más plantilla para hacer lo que han hecho. Me esperaba quizás más de Nick Nurse. Y lo cierto es que ha sido una serie ajustada, pero incluso siendo una serie ajustada, ha dado la sensación de que los Knicks eran más equipo. Y eso no es bueno, evidentemente, para Filadelfia en su camino de tratar de construir un contender. Pero lo cierto es que por el camino, no refiriéndome ya solo a esta temporada, sino durante todos los años de Embiid, pues ha habido malas decisiones. De hecho, ha habido muy malas decisiones. La primera y la más grande de todas, no renovar a Jimmy Butler por confiar en Ben Simmons y darle una renovación de 180 millones y 5 años a Tobias Harris por encaje. Que ojo, entiendo que tú quisieses confiar en Ben Simmons. Tiene todo el sentido del mundo. Pero Jimmy Butler ya te había demostrado que es de esos jugadores líderes que te ayuda a ganar en playoffs. Ostras, pues renovabas a Jimmy Butler y si luego te tienes que cargar a uno de Butler o de Simmons, perfecto, pero ya no dependes de uno de los dos. Y si quieres renovar a Tobias Harris, perfecto, porque te encaja mejor, me parece estupendo. Pero no le metes 180 millones en 5 temporadas. Es que ese contrato de Elton Brand, que era entonces el general manager de los Sixers, es absolutamente criminal. Podemos hablar incluso del peor contrato de la historia de la NBA. De hecho, Tobias Harris es el jugador no All-Star con más dinero en contratos de la historia de la liga. 221 millones, si no me confundo. Que por cierto, en esos playoffs, en los de 2024, Harris, una temporada en la que cobraba más de 39 millones de dólares, casi 40, ha promediado 9 puntos en 36 minutos con un 43% en tiros de campo, papel secundario en ataque ante la aparición de nuevos jugadores. Pero es que luego además tampoco hablamos de un tipo que tenga garra, que tenga una especial alma jugando al baloncesto. Nunca ha tenido ese aspecto. Siempre ha tenido, digamos, calidad para anotar. Lo cierto es que Tobias, pues, hombre, necesita un nuevo destino. Necesita quitarse la losa que ha sido este contrato y salir de Filadelfia. De hecho, en su propio equipo tiene un gran ejemplo de un jugador que en su día se firmó una jaula de oro, porque le pusieron un contrato delante que era absolutamente irrechazable. Ese contrato le fue, una condena para él mismo mientras era jugador de ese equipo, y una vez se libró de ese contrato, oye, está firmando una fase final de su carrera como complemento más que digna. Me refiero a Nico Batum, por supuesto, que firmó un contrato en Charlotte aprovechando su mejor temporada, que aquí siempre ponemos el foco en los jugadores cuando la culpa es de los ejecutivos que ponen contratos que no deberían poner. Tú eres Nico Batum, te ponen 25 millones de media anuales y los firmas. Pero ese contrato se acaba convirtiendo en tu jaula de oro. Tobias Harris le ha pasado un poco lo mismo, y eso que en temporada regular venía haciéndolo bien. Pero claro, hablamos de un tío que no es ni muy atlético, que no es un gran defensor, ni tampoco un brillante anotador. Esa es la realidad. Tampoco es un anotador con muchísimos recursos, ni un tío que se vaya a ir siempre a los 25 puntos. Él lo que tiene es ser un sólido ejecutor para el puesto de ala pivot, que si le das sus tiros, que si le buscas en sus zonas adecuadas, que si está bien encajado, va a ser un anotador fiable. Pero no puede ser un jugador capital en tu objetivo por el anillo. Y ahí los Sixers pencaron. Elton Brand hizo el traspaso por Jimmy Butler. Todo un acierto. Pero también quedarse a Tobias sobre Butler con el contrato que puso, firmar a Al Horford, que eso también fue un problema enorme para Filadelfia, toda esa gestión. Y encima, tras despedir a Brett Brown en 2020, contrató a Doc Rivers. Y al final lo que nos deja el dibujo de los Sixers es que has gastado otra temporada del prime de Joel Embiid. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué no usaron el salario de Tobias Harris durante la temporada para intentar traer jugadores más provechosos? Lo mismo si lo intentaron y no lo hemos sabido, aunque tampoco han salido ese tipo de informaciones. Es cierto también que la baja de Anthony Melton ha sido dura, pero Melton no te iba a hacer ganar esta serie. Y también es cierto que sumaste a Kyle Lowry, que no lo ha hecho mal del todo. Ha tenido partidos y partidos, como todos los jugadores. Y Buddy Hield,
casi sin usar en los playoffs, y en el último partido de repente Nick Nurse, que le faltaba acierto exterior, se ha dado cuenta de que su tirador del banquillo, pues hombre, que podía ser de alguna utilidad. Y eso que han tenido al descubrimiento inesperado de Kelly Oubre esta temporada, que les ha servido muy bien. Y la realidad para los Sixers es que o triunfas este verano o has tirado el deadline perfecto para usar todos los activos. Todos los activos que sacaste en el traspaso de James Harden. Porque el deadline de 2024 era el momento ideal para hacerlo. Pero Filadelfia prefirió no moverse. Prefirieron ir a verano con mucho espacio salarial. Va a ser el equipo contender, o casi contender, como lo queramos llamar, que tiene más espacio salarial de toda la liga y al mismo tiempo conservas activos en formas de rondas. Pero bueno, jugadores como Batum o Covington, con contratos interesantes, pues lógicamente salen al mercado. Claro, la pregunta es, ¿cuál es el plan ahora? El plan de Daryl Morey, el ejecutivo que llegó a Filadelfia después de ese complicado periodo con el Tom Brand. Y el plan de Morey pasa por jugársela en verano. Solo tienen bajo contrato a Joel Embiid, firmado hasta 2027. Luego tienes el no garantizado de Paul Reed, que yo barajaría moverle por ver un poquito qué puede haber en el mercado, pero también es cierto que, oye, ahí has encontrado al 5 reserva de Embiid más fiable en todos los años que llevas con Embiid en la liga, que ha sido siempre un problema, lo del suplente de Embiid, y aquí tienes a un tipo barato que te rinde bien y que en temporada regular puede jugar mucho más, que ya ha tenido buenas actuaciones y lleva ya un par de años en el equipo. Yo a Paul Reed me lo quedaba. Pero bueno, por barajar en el mercado nunca pierdes nada. Y luego una opción de equipo sobre Jeff Downton, que pues no continuará en Filadelfia. Y obviamente muchos agentes libres. Terminan contrato Tobias Harris, Buddy Hield, Nico Batum, Robert Covington, Kelly Oubre, DeAnthony Melton, Kyle Lowry, Cam Payne o Kenyon Martin Jr. Y también, el más importante, por supuesto, Tyrese Maxey, que depende de cómo manejen varios casos, tenemos que ver cómo solventan algunas papeletas, los Sixers tendrán alrededor de 35 millones anuales más o menos, para ofrecer antes de renovar a Maxey. Dejarán la renovación de Maxey para el final para mantener flexibilidad y poder mejorar el equipo. Pero claro, es que es el momento, es este verano o se te va a poner muy pero que muy difícil. Muy pero que muy difícil. Es el momento de Morey. No se puede malgastar ni una sola ventana más en rodear a Joel Embiid. Y ahí tu teórico objetivo es añadir otra estrella a la ecuación. Claro que si estamos hablando de 35 millones aproximadamente, Paul George, que es el nombre que más suena, ¿es posible con esa cifra? La verdad que me sorprendería, viendo cómo se está moviendo el mercado, viendo la renovación de Kawhi con los Clippers, me sorprendería ver a Paul George firmando por 35 millones. Pero claro, hay otra cosa y para mí incluso más importante. Tu solución para buscar una estrella más al lado de Joel Embiid pasa por un alero de 34 años con un importante historial de lesiones y que en varias ocasiones se ha quedado corto en los playoffs. ¿Esa es tu apuesta? ¿Esa es tu solución? Es que Filadelfia se la juega este verano y no hay ni tantos agentes libres top ni opciones espectaculares. Viendo esto, me vuelvo a preguntar ¿por qué no fueron a por OG Anunoby durante la temporada? Quizás no tenías activos, ojo, te hubiese ganado la oferta de Nueva York, pero tú ya en Filadelfia tienes tu punch 1-2, tienes a tu pareja de estrellas, tienes a Embiid y tienes a Maxey, y encima funcionan, se complementan, se entienden bien, son una tortura para la defensa rival. De hecho, los playoffs de 2024, lo mejor en clave Sixers, es la comprobación de que Maxey es una estrella, por si había alguna duda. Luego podrá tener unos playoffs mejores o peores, o unos de menos acierto, por supuesto, pero encaja, tiene sentido y tiene carácter. Como digo, ha sido una tortura para la defensa de los Knicks. De hecho, en el último partido, en el sexto, después de que en el quinto se pusiese la capa de superhéroe, hemos visto cómo Maxey,
que ha estado más defendido por los Knicks para que no pudiese tirar, ha tenido más tiros que Embiid en el último cuarto. También hay un debate interesante, ojo, y es de cuál es el perfil ideal para tu gran estrella, sobre todo en los tiempos presentes. Y ahí creo que es muy evidente la respuesta y pasa porque tu estrella, tu gran estrella, sea un manejador / amasador, como lo queramos llamar, exterior. A poder ser de tamaño, es decir, una especie de Luka Doncic, o LeBron James, si entras en la liga a día de hoy, o Kate Cunningham, o Shai Gilgeous-Alexander. Ese perfil de jugador es el más fácil de que pueda luego funcionar en playoffs. Lo raro es que pueda transferir su dominio igual un jugador como Joel Embiid. ¿Qué ocurre? Que también hemos tenido en los años recientes a Jokic y a Giannis ganando antes. Pero claro, Jokic es un perfil completamente único, algo que no podemos comparar con ningún otro, y al lado tiene a Jamal Murray y un quinteto construido perfectamente para potenciar una capacidad de pase que Embiid lógicamente no tiene. Y luego Giannis Antetokounmpo, que yo siempre he dicho que para mí es el verdadero Shaq moderno, porque Embiid, siendo un jugador espectacular en cuanto a recursos técnicos para el tamaño que tiene, la realidad es que es un jugador fuera de época. No vemos jugadores ya como Embiid. Giannis es el Shaquille O'Neal moderno, un jugador que es dominante, pero que lo ideal es que tenga otra estrella a su lado, que sea la que maneje la pelota en los instantes finales, y que Giannis se dedique a defender, a bloquear, a continuar, a finalizar, a recibir al poste y jugar desde ahí, pero que no sea él el principal manejador del equipo. Claro, a él le pusieron a Jrue Holiday y a Chris Middleton. Tienes a Maxey, que en ocasiones va a parecer la primera espada ofensiva de estos Sixers. Bien, pues tienes a Maxey, tienes a Embiid, ahora tienes que rodearles de 3 o 4 jugadores de rotación muy potentes y que puedan jugar muchos minutos. ¿Quiénes me encajan? Pues os voy a dar algunos nombres de los que tenemos en esta agencia libre. Me encaja, por ejemplo, Bruce Brown. Me encaja también Kentavious Caldwell-Pope si rechaza su opción de jugador y decide salir de Denver Nuggets, que sería un golpe importante. Yo entiendo que continuará. Tyus Jones, también. Luke Kennard, si Memphis rechaza su opción de equipo. Malik Monk. Ojo, no descarto a Miles Bridges, porque les vendría bien un power forward atlético y yo creo que les encaja Miles Bridges. Taurean Prince, Derrick Jones Jr., Saddiq Bey, Dario Saric incluso, ¿por qué no? Y para una estrella, antes que sobrepagar o darle mucho dinero a Paul George con 34 años, prefiero, por encaje Paul George es espectacular, eso es así. Por dineros ya no tanto. Pero, ¿por qué no DeMar DeRozan? Una estrella que encaja, que puede ayudar también a Maxey y que, joder, te va a salir más barato, te va a dar más espacio para hacer 2-3 contrataciones clave. Y creo que una sumeriana realista e ideal puede pasar, por ejemplo, por hacerte con Tyus Jones, con DeRozan, con Taurean Prince, con Bridges y con Saric. Y luego renovas a Batum, a Kelly Oubre, a Buddy Hield y, por supuesto, a Maxey por descontado. Se puede ganar sin grandes porcentajes de 3 en la NBA actual, pero tu equipo tiene que defender, ahí los Sixers hacen el check cuando quieren, y necesitas saber jugar en ataque, que ahí los Sixers depende un poco del día. En general les cuesta más. Pero tú imagínate que te dejas un equipo con Maxey, con DeRozan, con Prince, con Bridges y con Embiid, y que desde el banquillo tienes, como jugadores principales para playoffs, a Tyus Jones, a Buddy Hield, a Nico Batum y a Paul Reed. 8 o 9 tíos, lo que necesitas para la postemporada. Y si quieres, puedes meter, por ejemplo, a Tyus Jones por Prince, para que Tyus juegue al lado de Maxey y le ayude, le libere para poder moverse sin balón y anotar. Puedes meter a Batum por Bridges. Puedes hacer diferentes combinaciones ahí. Pero me parece, ojo, interesante. Me parece interesante a nivel deportivo hablando, claro. Sobre lo que ya tienen el equipo, buscaría renovar, según el precio, claro, según lo que me pidan, a Kelly Oubre, que les ha funcionado, y encaja en el estilo vertical del equipo. Nico Batum, que ha sido todo un descubrimiento para ellos. Melton, vamos a ver cómo está de salud, pero si tienes a Melton te puedes prescindir de buscar a otro guard al lado de Maxey. Kyle Lowry, si quiere volver por el mínimo, bienvenido es. Y Buddy Hield me parece aprovechable.
Me parece aprovechable y más para estos Sixers, pero queda muy claro que no es un jugador de más de 30 minutos en playoffs. Sirve para 15-20 minutos, salir y tirar mucho. Perfecto. Es que los Sixers necesitan un jugador así. La realidad es que están ante un verano muy difícil e importante. Hay muchas dudas con los Sixers, incluso más con Joel Embiid. Porque debemos preguntárnoslo. ¿Cuántas balas le quedan? ¿Cuántos playoffs va a poder jugar antes de que su cuerpo diga basta? Sé que a muchos no os cae bien Embiid. Incluso pensaréis que está justificado todos esos cánticos, todo ese hate, si queremos llamarlo de tal manera. Yo soy el primero que ha criticado sus actitudes durante la serie, esos contactos y esos golpes injustificables que ha soltado. Además, un jugador con su historial de lesiones jamás debería hacer eso. También hay cosas que le fallan y que no ayudan. Algunas declaraciones que hace, algunos gestos que tiene, pero se ve que es que le salen así. Y todo esto no quita que él sabe perfectamente que su tiempo se agota. Podrá sonar exagerado, pero con 30 años y un cuerpo machacado por las lesiones, como vimos en el quinto partido, que es que Embiid no podía moverse, le costaba horrores. Embiid va a ser uno de esos a los que su cuerpo le diga cuándo parar. Seguramente no podrá elegir él el momento de decir adiós al baloncesto, y él lo sabe. Sabe que es el único MVP que no ha pisado unas finales de conferencia en toda la historia de la NBA. Sabe que su tiempo se agota, que si bien todos los jugadores luchan y compiten entre ellos, y al mismo tiempo están en esa cuenta atrás, la del tiempo, es completamente cierto que el reloj de Joel Embiid es, sin duda, el que más quema de entre todas las estrellas de la NBA. En fin, disfrutad mucho de este fin de semana y ya sabéis, nos vemos por aquí el lunes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.